Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella. Luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma.
Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Liung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Liung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso,
debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara. A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de perachina estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Laing levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su corazón era, en última instancia, difícil de ocultar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. Le pregunté si era aceptable un niño de 10 años que ya sabía usar la amenaza de divorciarse de su esposa y obligarla a convertirse en monja para amenazar a su madrastra. Le pregunté si esperaba que el futuro heredero se convirtiera en un discípulo noble que entendiera la etiqueta o simplemente en un hedonista acostumbrado a decir palabras venenosas. La luz de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Dijo que educar a los niños era deber de la maestra. Como me lo había entregado, no interfería, solo que los métodos no debían ser demasiado duros. Hice una reverencia. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miró. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de 6º rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa.
Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Leung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de 6º rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante.
Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de 6º rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano.
Declaré que, como hijo mayor, consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené: estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de 6º rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera.
Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Leung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Leung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba con... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano.
Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Leung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Leung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara. A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de pera china estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Leung levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su corazón era, en última instancia, difícil de ocultar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. Le pregunté si era aceptable un niño de 10 años que ya sabía usar la amenaza de divorciarse de su esposa y obligarla a convertirse en monja para amenazar a su madrastra. Le pregunté si esperaba que el futuro heredero se convirtiera en un discípulo noble que entendiera la etiqueta o simplemente en un hedonista acostumbrado a decir palabras venenosas. La luz de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Dijo que educar a los niños era deber de la maestra. Como me lo había entregado, no interfería,
solo que los métodos no debían ser demasiado duros. Hice una reverencia, diciendo que lo entendía. Le dije al duque que estuviera tranquilo, pues eran de su sangre y también de mi confianza en este asunto, así que conocía el peso de mis acciones. Esas palabras eran mitad verdad y mitad mentira, pero suficientes para tranquilizarlo. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de lavarme la cara y alisarme el cabello, Summer entró corriendo con el rostro lleno de tensión. Informó que el joven amo se había desmayado. Arqueé las cejas levemente y pregunté por qué. Dijo que había pasado la noche arrodillado, cansado y hambriento, y que se había desmayado en el salón ancestral cerca del amanecer. El médico de la mansión lo había visto y dijo que no era peligroso, que se recuperaría después de descansar. Me levanté y fui directo al patio de Julián. En la cama el chico yacía inmóvil, pálido, con un aire mucho más obediente de lo habitual. Pero en cuanto entré, la ira se reflejó en sus ojos. Me llamó mujer venenosa y me dijo que me fuera. Mi expresión permaneció inalterada al sentarme en el taburete bordado junto a la cama. Comenté que al parecer el clásico de la piedad filial aún no le había enseñado los modales para hablar con su madre. Como se había desmayado, debía descansar hoy. Las 50 veces restantes las repetiría al recuperarse. Abrió los ojos de par en par, tan sorprendido que se quedó sin palabras, con el pecho agitado por la ira. Balbuceó que yo era una mujer cruel y me dijo que saliera, viendo que aún tenía fuerzas para maldecir. Parecía que el doctor tenía razón. No había de qué preocuparse. Me puse de pie y les ordené a las criadas que se encargaran de las medicinas y la comida del joven amo, añadiendo que no necesitaba ir a la escuela hoy. Al salir, bajé la voz y le pedí a Summer que investigara por mí. Quería saber quién había dicho tonterías delante del joven anoche. Por la tarde, junto a Luna, los problemas volvieron a empezar. La niña testaruda se negaba a comer. Derribó toda la comida que le trajeron las criadas, llorando y exigiendo ayuda a su hermano y a su padre. En medio del suelo desordenado de la habitación, estaba sentada en la cama, con los ojos hinchados y rojos como nueces remojadas. Miré los trozos de porcelana rotos y la comida esparcida por el suelo. Le pregunté si no quería comer. Si así fuera, podría morirse de hambre y, cuando quisiera comer, mandar a la cocina a prepararlo de nuevo. Sin embargo, le dije que por cada vez que tirara tazones y platos, le descontaría un mes de su paga mensual. Podría seguir tirándolos hasta que fuera mayor de edad, y veríamos si le quedaban monedas para comprar las horquillas y las pulseras que le gustaban. Se quedó paralizada, como si no esperara que usara ese método. Respecto a su hermano, le dije que estaba bien, solo que estaba demasiado cansado y necesitaba descansar. Le dije que si de verdad se preocupaba por él, debería comer su arroz obedientemente en lugar de causar problemas y preocupar aún más a su padre. En cuanto terminé de hablar, Julián, sin saber dónde había oído la noticia, arrastró su cuerpo, aún enfermo, para proteger a su hermana. Declaró que no podía intimidarla. Le pregunté si su cariño fraternal era tan profundo. Sonreí levemente y dije que mi hermano debía compensar a su hermana por esta porcelana, con 80 cuentos de plata descontados de su asignación mensual. Me preguntó en qué se basaba. Respondí que me basaba en el hecho de que yo era la dueña de la mansión del duque Liang. Me volví y le ordené a Summer que se presentara en la sala de contabilidad. Ordené que se les descontara por completo la asignación mensual del joven amo y la joven dama para este mes, y que solo cuando conocieran las reglas se les volvería a entregar. A la hora de cenar, Henry regresó, y solo estábamos los dos en la mesa. Parecía preguntar por Julián sin querer. Le respondí que se había despertado y había comido unas gachas aguadas, y el médico le había dicho que estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma.
Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo.
Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Liung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Liung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección,
pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Baj, estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito.
Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Liung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado.
Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Leung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara. A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de pera china estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Leung levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su corazón era, en última instancia, difícil de ocultar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. Le pregunté si era aceptable un niño de 10 años que ya sabía usar la amenaza de divorciarse de su esposa y obligarla a convertirse en monja para amenazar a su madrastra. Le pregunté si esperaba que el futuro heredero se convirtiera en un discípulo noble que entendiera la etiqueta o simplemente en un hedonista acostumbrado a decir palabras venenosas. La luz de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Dijo que educar a los niños era deber de la maestra. Como me lo había entregado, no interfería, solo que los métodos no debían ser demasiado duros. Hice una reverencia, diciendo que lo entendía. Le dije al duque que estuviera tranquilo, pues eran de su sangre y también de mi confianza en este asunto, así que conocía el peso de mis acciones. Esas palabras eran mitad verdad y mitad mentira, pero suficientes para tranquilizarlo. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de lavarme la cara y alisarme el cabello, Summer entró corriendo con el rostro lleno de tensión. Informó que el joven amo se había desmayado. Arqueé las cejas levemente y pregunté por qué. Dijo que había pasado la noche arrodillado, cansado y hambriento, y que se había desmayado en el salón ancestral cerca del amanecer. El médico de la mansión lo había visto y dijo que no era peligroso, que se recuperaría después de descansar. Me levanté y fui directo al patio de Julián. En la cama, el chico yacía inmóvil, pálido, con un aire mucho más obediente de lo habitual. Pero, estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy.
Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Liung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Liung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara.
A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de perachina estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Laing levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de 6º rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito.
Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Leung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Leung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara. A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de perachina estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Leung levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su corazón era, en última instancia, difícil de ocultar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. Le pregunté si era aceptable un niño de 10 años que ya sabía usar la amenaza de divorciarse de su esposa y obligarla a convertirse en monja para amenazar a su madrastra. Le pregunté si esperaba que el futuro heredero se convirtiera en un discípulo noble que entendiera la etiqueta o simplemente en un hedonista acostumbrado a decir palabras venenosas. La luz de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Dijo que educar a los niños era deber de la maestra. Como me lo había entregado, no interfería, solo que los métodos no debían ser demasiado duros. Hice una reverencia, diciendo que lo entendía. Le dije al duque que estuviera tranquilo, pues eran de su sangre y también de mi confianza en este asunto, así que conocía el peso de mis acciones. Esas palabras eran mitad verdad y mitad mentira, pero suficientes para tranquilizarlo. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de lavarme la cara y alisarme el cabello, Summer entró corriendo con el rostro lleno de tensión. Informó que el joven amo se había desmayado. Arqueé las cejas levemente y pregunté por qué. Dijo que había pasado la noche arrodillado, cansado y hambriento,
y que se había desmayado en el salón ancestral cerca del amanecer. El médico de la mansión lo había visto y dijo: «Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de sexto rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque. Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito.
Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Leung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Leung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si ese era el caso, debía escuchar atentamente las enseñanzas de su madre. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se marchaba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza de té, me levanté y caminé frente a ella. Ordené a los sirvientes que llevaran a la joven a su habitación para que se lavara y cambiara. A partir de hoy, cualquiera que se atreviera a hablar mal delante de la joven y su joven amo recibiría 30 azotes, y toda la familia sería vendida como esclava. 2 matronas respondieron de inmediato y sostuvieron con cuidado a Luna. La pequeña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, giró la cabeza hacia atrás, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación en un susurro sobre el lado del joven amo. Respondí con calma que dejara que los sirvientes lo cuidaran bien y que no se lastimara la mano, pero que a la copia 100 veces no le faltara ni una. En el estudio, la luz de la vela parpadeaba, llevaba un tazón de perachina estofada con azúcar de roca recién hecha y entré. Henry Leung levantó la vista de la pila de documentos oficiales. Preguntó si los niños dormían. Respondí que Luna se había dormido llorando. Julián seguía arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras haberlo hecho solo 30 veces. La mano que sostenía la pluma se detuvo un momento, y la tinta se extendió sobre el papel del cisne. Dijo que el niño solo tenía 10 años. Como padre, la compasión que sentía en su corazón era, en última instancia, difícil de ocultar. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. Le pregunté si era aceptable un niño de 10 años que ya sabía usar la amenaza de divorciarse de su esposa y obligarla a convertirse en monja para amenazar a su madrastra. Le pregunté si esperaba que el futuro heredero se convirtiera en un discípulo noble que entendiera la etiqueta o simplemente en un hedonista acostumbrado a decir palabras venenosas. La luz de la vela titiló, reflejándose en sus ojos. Después de un largo rato, habló en voz baja. Dijo que educar a los niños era deber de la maestra. Como me lo había entregado, no interfería, solo que los métodos no debían ser demasiado duros. Hice una reverencia, diciendo que lo entendía. Le dije al duque que estuviera tranquilo, pues eran de su sangre y también de mi confianza en este asunto, así que conocía el peso de mis acciones. Esas palabras eran mitad verdad y mitad mentira, pero suficientes para tranquilizarlo. Temprano a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de lavarme la cara y alisarme el cabello, Summer entró corriendo con el rostro lleno de tensión. Informó que el joven amo se había desmayado. Arqueé las cejas levemente y pregunté por qué. Dijo que había pasado la noche arrodillado, cansado y hambriento, y que se había desmayado en el salón ancestral cerca del amanecer. El médico de la mansión lo había visto y dijo que no era peligroso, que se recuperaría después de descansar. Me levanté y fui directo al patio de Julián. En la cama el chico yacía inmóvil, pálido, con un... Estás escuchando una historia en Pandadrama Story, te deseo que la pases bien. El primer día que me casé en la mansión del duque Liang, mi hijastra me faltó al respeto. Le ofreció té a su nueva madre y luego lo derramó a propósito. Mi hijastro se hizo a un lado con los ojos oscuros y llenos de malicia mientras me miraba, pensando que una simple hija de un humilde oficial de 6º rango no era digna de estar por encima de ellos. Levanté la tetera y la vertí de nuevo sobre ella, luego usé con calma la vara de disciplina para golpear, dejando la mano del joven amo hinchada. En el instante en que la sala quedó en silencio, entró mi esposo. Preguntó qué había pasado. Antes de que la hija mayor pudiera correr a llorar y quejarse, hablé con calma. Dije que no había pasado nada importante, que solo les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión del duque.
Su mirada me recorrió, se detuvo en la vara de disciplina que tenía en la mano y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Todos dicen que ser madrastra es difícil de llevar a la perfección, pero pretendo que toda la mansión del duque Liang me reconozca solo a mí como la verdadera señora a partir de hoy. Lo primero que hice tras casarme con la mansión del duque Liang fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en toda la capital por su terquedad. En el salón principal, Luna Liang, de 8 años, tiró con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. Se preguntó si la hija de un funcionario de sexto rango de poca monta era digna de beber el té que le ofrecía. Levantó la barbilla, con la mirada llena de arrogancia. Julian Liang, de 10 años, estaba frente a su hermana menor, mirándome con una mirada desafiante. Me preguntó cómo me atrevía a actuar como la señora de la mansión del duque con mi estatus. Amenazó con que cuando mi padre regresara, lo obligaría a divorciarse de mí y me enviaría a un convento para que me pudriera y muriera. Todos los sirvientes del salón contenían la respiración. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía ver un espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Le dije que le había dado una oportunidad, pero que era una lástima que no supiera conservarla, así que esta segunda taza sería su lección. Antes de que terminara de hablar, la tetera entera se le había derramado sobre la cabeza. Luna Liang gritó con fuerza, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño despeinado. Me llamó Bill y amenazó con decirle a su padre que me había atrevido a golpearla. Mi voz permaneció serena. Le ordené a Summer que sirviera otra tetera. Le dije que el té que le ofrecía a mi madre hoy debía ser mío, aunque ella no quisiera. Julian Liang, temblando de rabia, bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la vara de disciplina de sándalo morado, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano. Declaré que como hijo mayor consentir la grosería de su hermana era inapropiado. Hablarle con desenfreno a su madrastra era inapropiado. Extendió la mano con la voz entrecortada mientras las venas de su cuello se le hinchaban. Me preguntó si me atrevía. La vara disciplinaria silbó hacia abajo con un viento gélido, golpeando 3 veces seguidas hasta que el dorso de la mano se hinchó y enrojeció al instante. Le dije que con la actitud del duque Liang, no había nada que no me atreviera a hacer. Sentía un dolor tal que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas le brotaron de las comisuras de los ojos, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Le ordené que se arrodillara en el salón ancestral y copiara el clásico de la piedad filial 100 veces. Si no terminaba de copiar, se quedaría esta noche ante las tablas ancestrales y reflexionaría sobre las reglas y el decoro. Se negó a ir, diciendo que no me correspondía a mí decidirlo. Incliné la cabeza para mirar a las matronas que estaban cerca. Les ordené que llevaran al joven maestro al salón ancestral, añadiendo que si se negaba a mover su pluma, compartirían el castigo. Las matronas se pusieron serias de inmediato y respondieron al unísono con rapidez. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Julian, quien forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció tanto que retrocedió continuamente. Acepté la nueva taza de té que Summer me había servido y se la llevé directamente a la cara. Le pregunté si aún se atrevía a derramar el té. Miró la vara de disciplina y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con la voz zumbando como un mosquito. Le pidió a mamá que por favor tomara té. Justo cuando tomaba la taza de té se oyeron pasos afuera. Henry Liung, vestido con una túnica de corte de brocado rojo oscuro, entró en el gran salón. Su mirada recorrió las manchas de agua que aún persistían en el suelo de piedra y frunció el ceño ligeramente. Preguntó qué había pasado. Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar su historia. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Dije que no había nada, solo que les estaba enseñando a los niños las reglas de la mansión de nuestro duque. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Henry Liung permaneció inmóvil un buen rato con la mirada finalmente fija en el rostro de su hija, que intentaba contener sus quejas. Dijo que si